edición de las Jornadas en Derecho, presentamos la conferencia magistral Principio pro persona y criterios de solución de antinomias, disertada por el doctor Carlos Adolfo Sanabria Valdés, quien es doctor y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor titular nivel C en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es autor de libros, capítulos de libros y artículos en editoriales nacionales e internacionales y en revistas arbitradas e indexadas nacionales e internacionales. Muchas gracias a la doctora Karina Trejo por su invitación a esta conferencia y a la doctora Perla Gómez Gallardo por la invitación a esta conferencia. Vamos a dar inicio con el título de la ponencia, Principio pro persona y criterios para solucionar antinomias. La exposición va a constar de las siguientes partes. Número 1 romano, principio pro persona. Vamos a abordar primero la idea de qué es un principio. Después vamos a exponer la idea de principio pro persona. Cuando terminemos de exponer estos dos puntos, expondremos un caso en el cual podremos aplicar este principio. Después vamos a entrar al punto segundo de la exposición. Iniciamos primero explicando qué es una antinomia. Posteriormente, exponemos los criterios clásicos para solución de antinomias. Cerramos con un caso práctico en el sistema de fuentes. ¿Qué es un principio? Ronald Dworkin nos expone esta idea de la noción de principio. Un estándar para ser observado no porque éste avanzará o asegurará una situación económica, política o social considerada deseable, sino porque es un requerimiento de justicia o equidad o de alguna otra dimensión de la moralidad. Explicación. Este jurista americano expone que es un estándar. Un estándar es un conjunto de reglas, es un canon, es algo deseable, es algo a lo que nosotros deseamos llegar. Entonces, un canon nos los está mostrando este jurista con las palabras justicia, equidad. Hay otros cánones, ¿verdad? Por ejemplo, como la libertad, como la vida o como la igualdad. A eso se refiere un principio en el derecho. También nos expone que es alguna otra dimensión de la moralidad. Esta palabra entendida como una forma de vida en donde todos nos respetamos a través precisamente de estos cánones. Ya que hemos expuesto esta idea del principio, entonces explicaremos qué es el principio pro persona. Voy a regresar a la lámina anterior. Ya que hemos explicado qué es un principio, ahora entonces veremos qué es el principio pro persona. Es el estándar que indica aplicar la norma o principio que más favorezca al ser humano. Entonces también es un canon que nos indica aplicar norma o principio que más favorezca al ser humano. Por eso desde su mismo nombre, ¿verdad? Nos dice principio pro persona. Principio es un canon, pro a favor, persona, ser humano. Este principio se incorpora en nuestra Constitución, en el artículo primero, en el año 2011. Gracias
a la reflexión de académicas, académicos y también de juezas o jueces, porque estos últimos operadores jurídicos encontraron que en los casos concretos a resolver, en los litigios, dos o más normas ofrecían soluciones y ellos llegaron a la conclusión de que había que aplicar la idea del principio pro persona, aplicar norma o principio que más favorezca al ser humano. Más adelante, ahorita que expongamos el caso práctico, vamos a ver cómo surgió precisamente ese principio pro persona, la necesidad de que se tuvo que incorporar a nuestra Constitución, a nuestro artículo primero, porque antes se tomaba otra interpretación cuando había choque de normas. Regreso a la lámina anterior. Entonces ya exploramos qué es un principio jurídico y la idea de principio pro persona. Ya que tenemos la teoría de estas ideas, entonces vamos a ver la aplicación de este principio. Tomemos el ejemplo de nuestras dos normas fundamentales en nuestro sistema jurídico. Estas dos últimas normas se encuentran dentro de nuestro sistema jurídico en el sistema de fuentes. El sistema de fuentes es un escalafón, es un estrado o un peldaño reconocido en la teoría y en la filosofía del derecho, que se denomina así sistema de fuentes. ¿Por qué sistema de fuentes? Porque es de donde surge todo nuestro sistema jurídico. Entonces, todo nuestro sistema jurídico surge de la Constitución Federal y de los tratados internacionales. Por eso se dice que son las dos normas supremas de nuestro sistema jurídico. Antes del año en comento, anteriormente, antes de 2011, la Constitución Federal era la norma suprema. Ahora ya no, ¿verdad? A partir de este año en comento, la Carta Magna Federal y los acuerdos internacionales van a tener el mismo rango. ¿A partir de cuánto? A partir del año en comento. Y ambas se encuentran entonces en el peldaño del sistema de fuentes. ¿Por qué sistema de fuentes? Porque desde ahí surge todo nuestro sistema jurídico. Fuente es de donde surge algo en el derecho. ¿Por qué vamos a aplicar el principio pro persona aquí? Porque en muchas ocasiones en la vida cotidiana la Constitución Federal nos dice A y un acuerdo internacional nos dice B. Y aquí surge un choque de normas. Bueno, para solucionar este choque, vamos a aplicar el principio pro persona, atendiendo al significado estudiado, al que mencionamos. ¿Cuál mencionamos? ¿Qué concepto mencionamos de principio pro persona? Es el estándar que indica aplicar norma o principio que más favorezca al ser humano. Entonces, si la Constitución Federal nos dice A y el Tratado Internacional nos dice B, el dial para solucionar este problema es la solución aplicar el principio pro persona. Ejemplo, el derecho a la educación. El derecho a la educación en la Constitución Federal nos dice educación obligatoria hasta la universidad. En cambio, los acuerdos internacionales que tiene ratificado México nos dice acerca de este derecho. Derecho a la educación obligatorio hasta la secundaria o hasta la primaria en algunos otros convenios internacionales. Aplicando el principio pro persona, entonces, la solución es aplicar la Constitución Federal, la Carta Magna, y no tomar en cuenta los tratados internacionales, atendiendo a la noción de principio pro persona. En este caso concreto, estamos atendiendo al significado, aplicar el estándar, seleccionando a la norma o principio que más favorezca al ser humano. En este último caso en concreto,
definitivamente que la Constitución está favoreciendo más en el derecho a la educación a una persona cuando éste reconoce que es obligatorio estudiar hasta la universidad. En cambio, un tratado internacional, decíamos, concede el derecho de estudiar obligatoriamente hasta la secundaria. Bueno, obviamente aquí la Constitución es valiosa, más que el acuerdo internacional solo en ese derecho, en el derecho a la educación. Así el principio pro persona nos da la solución a este caso en concreto. Puede haber otros casos en donde el principio pro persona diferente se vaya a aplicar de manera diferente y vaya a seleccionar aplicar un tratado internacional sobre la Constitución Federal. Pero en este caso, del principio pro persona en relación con el derecho a la educación, seleccionamos la Constitución Federal. Entonces, el principio pro persona nos dio una respuesta para solucionar un caso concreto entre dos normas que se encuentran en un mismo peldaño de nuestro sistema jurídico. Y en este caso es un peldaño especial, porque es el peldaño supremo de nuestro sistema jurídico, que es el denominado el sistema de fuentes. Sistema de fuentes porque de ahí surge todo el derecho. Decíamos antes del año 2011, este peldaño estaba construido de manera diferente porque la Constitución era la única norma que se encontraba en este estrado. Y en un peldaño inferior, se encontraban los tratados internacionales. Ahora ya no. A partir del año 2011 tenemos esta estructura de ese peldaño del sistema de fuentes conformado como lo vemos en la pantalla, con Constitución Federal y tratados internacionales. Y en conclusión, si esas dos normas chocan o se contradicen o prescriben cosas distintas, para solucionar el caso concreto aplicamos el principio pro persona vigente a partir del año 2011 en nuestra Constitución Federal. Voy a regresar a láminas anteriores. Entonces, hasta este momento de nuestra exposición, hemos postulado todo el punto 1 romano. Vamos a analizar lo relativo a criterios de solución de antinomias. Cambio de diapositiva. Iniciamos entonces criterios para solucionar antinomias. Para ello vamos a mencionar la noción de antinomia. Entonces en la lámina vemos el concepto de esta idea. Es una colisión entre reglas jurídicas, como lo vemos en la pantalla. Continuamente en el derecho, entonces, una norma jurídica nos dice A y otra B. Una norma jurídica faculta y otra prohíbe. Por eso se presenta esta idea, la antinomia, la colisión de reglas jurídicas. En su mismo nombre encontramos el significado, anti, contrario, nomia, norma, norma contraria. Hay otra idea en el derecho que se denomina anomia, no antinomia, anomia. Pero esta última tiene diferente significado, porque anomia es a, sin, ausencia de, nomia, norma. Entonces una anomia es una ausencia de norma, pero ahí estaríamos con la idea de una laguna del derecho, una regla no contemplada en nuestra disciplina, en la disciplina jurídica. Pero es otra idea, ¿verdad? Diferente de antinomia. Anomia es ausencia de regla. Antinomia no. Antinomia es otra idea, ¿verdad? Antinomia es lo que vemos en la pantalla. Es lo que hemos estado postulando. Colisión de reglas jurídicas. Ya que hemos mencionado entonces la noción de esta idea, pasemos entonces a criterios para solucionar estas, las que vemos en la pantalla.
Cambio de lámina. En esta lámina vemos entonces todos los criterios clásicos para dar solución al choque de normas. Explicación del primer criterio. ¿Qué significa? Elegir y aplicar la norma superior y derogar o no aplicar a la norma inferior. Todo esto relativo dentro de un sistema jurídico. Explicación del siguiente criterio. Criterio cronológico. Significado. Aplicar la norma más reciente que se publicó y derogar o no aplicar o no elegir a la norma más antigua. Todo esto en relación a la publicación. Siguiente explicación. Criterio de especialidad. ¿Qué significa? Elegir o aplicar a la norma especial y derogar o no elegir a la norma general. En el último párrafo vemos el cuarto criterio para solucionar una antinomia, que nos los explica Jaime Cárdenas en su libro La argumentación como derecho. Y ese criterio significa aplicar a una ley que otorgue una facultad y no elegir aquella que imponga una carga. Ese es el significado del último criterio. Estos criterios han sido denominados los criterios clásicos para solución de antinomias. La importancia de estos criterios aparece así, del primero al último. Me explico. En la teoría y en la filosofía del derecho se ha explicado que el criterio jerárquico es más fuerte o tiene más importancia que el cronológico, que el de especialidad y que el último que está en pantalla. De igual manera, el cronológico va a tener la mayor importancia que los dos que están hacia abajo del orden cronológico, del criterio cronológico. Igual, con respecto al criterio de especialidad, ese va a tener mayor importancia a el último que vemos en pantalla. El criterio jerárquico, ese se va a aplicar entre dos normas jurídicas que estén colocados en diferentes escalafones de nuestro sistema jurídico. El criterio cronológico se va a emplear cuando dos normas contrarias se localizan en un mismo estrado, peldaño o escalafón. A diferencia del criterio jerárquico. En el jerárquico vamos a aplicar ese significado cuando dos normas se encuentran colocadas en dos peldaños diferentes. El cronológico no. El cronológico se aplica con dos normas en un mismo estrado. Lo mismo ocurre con respecto del criterio de especialidad. Igual, su aplicación es con dos normas que se puedan encontrar en el mismo escalafón del sistema jurídico. Con escalafón, recordemos, voy a pasar a la lámina anterior. Recordemos, por ejemplo, en el caso del principio pro persona, ahí vemos, ¿verdad?, que dos normas están en el mismo escalafón. A eso se refiere los criterios cronológicos y de especialidad. Igual, el último criterio, el que selecciona una norma que faculte y no la que imponga cargas, igual, se va a aplicar igual entre normas que estén en el mismo peldaño, como aquí, pero aplicando criterios para solucionar antinomias. Esto es el significado de cada criterio y cómo se aplica.
Ya que hemos visto el significado de antinomia y los criterios clásicos para solucionar colisión de reglas jurídicas, vamos a ver un caso práctico. Utilizando este criterio en pantalla. Decíamos, el jerárquico entonces es seleccionar la ley superior sobre la ley inferior. Aquí esquemáticamente vemos Constitución y Ley Federal. Esas dos leyes están colocadas en relación a un sistema jurídico así, ¿verdad? La Constitución en el peldaño supremo junto con tratados internacionales. Ahorita nada más nos vamos a referir a la Carta Magna. Y en un peldaño inferior está esa ley que vemos en pantalla, la federal. Entonces, obedeciendo al significado, vamos ahorita en este siguiente caso a elegir a la Constitución. En el siguiente ejemplo. La Constitución nos dice vivienda para todas las personas. Hay un derecho de propiedad establecido en la Carta Magna y en específico uno que deriva, que es el derecho de vivienda. Todas las personas tienen derecho a la vivienda. Muy bien. ¿Qué pasa cuando una ley federal contradice este derecho? Obviamente vamos a preferir, mediante el criterio jerárquico, a lo establecido, a lo prescrito en la Constitución. Esto ocurre muchas veces cuando las leyes federales obstaculizan los derechos humanos o cualquier derecho que se encuentre en una ley superior. Puede pasar que en este derecho en comento, en el derecho de propiedad, en el derecho de vivienda, la Constitución nos diga vivienda para todos. Sin embargo, las leyes federales o las leyes secundarias, por ejemplo, la ley del Infonavit, que es una institución para solicitar un crédito para adquirir una vivienda. Si en esa ley se establecen muchos requisitos que haga muy difícil el derecho de acceso a la vivienda, pues obviamente esa ley se puede invalidar y hasta derogar por ir en contra de la Constitución. Esto en la práctica ocurre cuando, por ejemplo, en la ley se establece en este derecho de propiedad, en este derecho de vivienda, muchas veces en esa ley en comento se establece. Para tener acceso a un crédito se necesita, por ejemplo, haber trabajado 20 años. Y también se necesita el requisito de haber cotizado más de 500 semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, estos dos últimos requisitos muchas veces van haciendo inaccesible ese derecho que se establece en esa ley superior. En tal virtud, con este criterio entonces vamos a preferir aplicar directamente la Constitución sobre la ley federal. Ahora que hemos explicado entonces ya los puntos de nuestra exposición, vamos a hacer una comparación entre las virtudes del principio pro persona, de este principio, sobre estos criterios de solución de antinomias. Y vamos a mostrarlo en la siguiente lámina. El principio pro persona, al ser de aplicación directa, beneficia de una manera inmediata a los seres humanos, cuestión que no ocurre con otros métodos de solución. Por ejemplo, con el principio de proporcionalidad, que no ha sido mencionado en esta exposición, pero el principio de proporcionalidad es balancear y encontrar una solución entre dos derechos. Como vemos, voy a cambiar de lámina, el principio pro persona aquí directamente estudia cuál derecho beneficia a determinada persona y se aplica directamente. El principio de proporcionalidad en comento necesita dos derechos y necesita otro método de valoración. Otra virtud del principio pro persona sobre los criterios que hemos mencionado.
los criterios para solucionar antinomias. Es aplicado entre normas del mismo o diferente escalafón del sistema jurídico, hecho que no ocurre con los criterios para solucionar antinomias. Entonces, el principio por persona también se podría aplicar a cualquier forma de choque entre normas. No importa si es en el caso que veíamos de Constitución Federal y tratados internacionales o si es en este tipo de conflictos que estudiamos con el criterio jerárquico. Me explico. El principio pro persona, en el ejemplo que pusimos en esta diapositiva, cuando mencionábamos el derecho de propiedad, aquí inmediatamente el principio pro persona nos da la misma solución que el criterio jerárquico. Nos dice, aplica la Constitución porque está otorgando sin mayores requisitos un derecho a la vivienda. En cambio, el criterio jerárquico, por ejemplo, pues obviamente no va a ser aplicado aquí. ¿Por qué? Porque aquí las normas están en un mismo nivel, en un mismo estrado o en un mismo escalafón del sistema jurídico. Y por lo tanto, aquí el criterio jerárquico pues no puede ser aplicado. Entonces, esta virtud del principio de proporción es que se aplica en este tipo de conflictos que estamos viendo en pantalla o también en este otro caso diferente del derecho a la vivienda. Entonces podemos decir, voy a pasar a la siguiente lámina, entonces podemos decir, ¿verdad?, que el principio pro persona es un canon que otorga una respuesta directa para beneficiar a todos los seres humanos contra leyes injustas, como veíamos en el caso de esta lámina del derecho de vivienda. Agradezco mucho la invitación nuevamente a la doctora Karina Trejo Sánchez y a la doctora Perla Gómez Gallardo. Agradezco mucho su atención. Hasta luego.